Todos miraban hacia abajo, aterrados por la presencia de aquel gigante llamado Goliat. Pero la verdadera historia de esos versículos, de ese capítulo, estaba sucediendo aquí, en la cima del monte Azeca, donde acampaba el ejército de Dios, el ejército de Israel. Mientras un ejército entero buscaba dónde esconderse, llegaba hasta aquí mismo un pastor desde Betlehem, Belén, a unos 30 kilómetros de aquí, para traerle alimento a sus hermanos que estaban aquí esperando el día de la batalla con el ejército filisteo. Cierto día, ese pastor descendería por las laderas de este monte y se enfrentaría con ese gigante en el valle Elá, portando un arma que nadie consideraba peligrosa, su propia identidad. Amigos, hoy vamos a entender, vamos a hacer un video increíble para poder saber por qué este pastor David rechazó la armadura del rey y con qué arma realmente fue y enfrentó a ese Goliat para decapitarlo a fin de cuentas. Amigos, vamos a entender por qué desde aquí aquel pastor se estaba convirtiendo sin saberlo en el próximo rey de Israel. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro domingo con la Torá en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y este es un video continuación del que hicimos, les presenté el jueves pasado, acerca de lo que había visto Goliat desde su punto de vista, cuando descendió desde ahí enfrente el monte Socó hasta el valle de Elá y todo lo que pasó con él. Hoy hacemos un espejo y vamos a descender desde este monte Azeca, siendo los ojos de este David, aquel personaje que todo este capítulo lo hizo sin un poquito de miedo, y yo les prometo penetrarlos en esos ojos del pastor sin miedo para ir juntos a vencer a aquel gigante Goliat. Vamos a aprender muchísimo, vamos a ver cosas que por lo general la gente no suele ver con estos pequeños versículos sacados de la Biblia. Amigos, gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual van a poder conseguir, entre otras cosas, Biblias como esta en español, en hebreo, perdón, con su traducción al español, y productos que salen desde Tierra Santa a vuestras casas, no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Empecemos. Este pequeño monumento, amigos, refleja lo que veía el ejército de Israel. Esto es lo que veía David ben Ishai, y caminar por la cumbre de este monte Azeca hacia el valle nos va a permitir entender la perspectiva de David antes de que el mundo conociera siquiera su nombre. Mucha gente tiene la idea romántica de que David era un niño débil con un juguete de pastor, pero la arqueología y la historia militar de esta región nos cuentan una versión muy diferente y mucho más profesional. En la Edad de Hierro, los honderos no eran civiles asustados, eran una rama de élite en los ejércitos de la antigüedad, como los famosos honderos de la tribu de Benjamín, que podían tirar una piedra a un cabello y no errar. David, al cuidar sus rebaños en las colinas de Belén, de Betlehem, no estaba perdiendo el tiempo. Estaba desarrollando una habilidad que lo convertiría en un francotirador de la prehistoria. Cuando David baja por estas colinas hacia el torrente, decidido a combatir cara a cara con el gigante Goliat, él no va pensando en un milagro mágico. Él va pensando en la eficacia de su entrenamiento. Una piedra lanzada por una honda profesional como la de él, de la época, podía salir a una velocidad de más de 150 kilómetros por hora, amigos. Para que tengan una idea del poder de impacto, eso equivale a la fuerza de una bala de calibre bajo de hoy en día. David sabía que la armadura de Goliat, ese tanque de bronce, tenía un punto débil, la zona de la frente y los ojos que quedaba descubierta por el casco. Hago una pausa y les pido que miren estas piedras porque nos van a acompañar todo el recorrido. Son citas bíblicas de aquella batalla épica. Y amigos, mientras el gigante confiaba en su fuerza brutal y en su peso, David confiaba en la velocidad, la distancia y la precisión. Él no era un improvisado, era un pastor que dominaba un arma que anulaba por completo la ventaja del tamaño de cualquier gigante. La Biblia nos muestra que tenía una confianza basada en experiencias reales de vida o muerte, y cito:
David respondió a Shaul: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la majada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será uno de ellos porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Este texto no es un relleno. Nos está diciendo que David ya había enfrentado depredadores mucho más rápidos y feroces que un hombre pesado cargado de metal. Para David, Goliat no era más que otro oso o león que estaba amenazando al rebaño de Dios. El idioma que usó aquí es el de alguien que conoce el terreno y que sabe que la victoria no siempre es del más grande, sino del que sabe usar lo que tiene en la mano, por supuesto, con la guía del Eterno. Mientras bajamos, nos podemos dar cuenta que David descendía con la calma de quien sabe que su herramienta es más letal que toda la tecnología de los filisteos junta. Él no iba a jugar a la guerra bajo las reglas de Goliat, él iba a imponer sus propias reglas y sí, estamos siguiendo sus pasos desde el lugar de los hechos. ¡Qué privilegiados somos! Aún estamos en la cima de Azeca y como ven, la vista es imponente y nos revela que David no solo tenía fe, sino una visión estratégica superior. Amigos, hoy van a entender todo. Mientras los dos ejércitos estaban estancados durante 40 días, David observaba el terreno desde una perspectiva que el resto de los soldados, atrapados en el miedo del valle, no podían ver. La arqueología ha demostrado que Azeca era una fortaleza fronteriza clave del reino de Judá, y estar parado aquí arriba te hace entender que David no bajaba a ciegas. Él analizó las pendientes, las distancias y sobre todo el cauce del arroyo que divide el valle. Aquí dice: Vayomer Shaul el David, Lej, ve Adonai imja. Y le dijo Saúl a David: ve, Dios está contigo. Amigos, miren qué linda cita. Para un pastor acostumbrado a leer el terreno, para proteger a sus ovejas, el valle de abajo no era un cementerio, sino un escenario con ventajas tácticas. Cuando David decidió descender, hizo algo que rompe con la lógica de cualquier soldado de Shaul. Él se dirigió directamente al lecho del río seco. Muchos piensan que fue al río solo para buscar piedras, pero hay un secreto táctico. Aquí presten atención. Al entrar en el cauce, David ganó una posición donde el terreno es más firme para sus pies ligeros, pero más difícil para un gigante pesado cargado de bronce. David buscó 5 piedras lisas y esto tiene una explicación científica, pero también arqueológica. Las piedras de ese torrente, que enseguida veremos, son de caliza pesada, pulidas por el agua durante siglos. Una piedra lisa vuela mejor, no tiene resistencia al aire y mantiene una trayectoria curva perfecta. David no buscó piedras al azar, buscó proyectiles balísticos naturales que maximizarán el daño al impacto. La Biblia resalta este momento de preparación meticulosa y cito: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Lo que la mayoría ignora es que David estaba usando una táctica de guerra asimétrica. Al presentarse como un cayado en una mano y la honda en la otra, estaba confundiendo al enemigo. Goliat vio el palo, el cayado, y se concentró en eso burlándose. Pero él no vio la honda escondida o no la consideró una amenaza real. David, amigos, estaba ocultando su arma principal hasta el último segundo. Al igual que en las excavaciones de ciudades como esta, donde encontramos proyectiles de honda apilados para la defensa, David convirtió el paisaje de Israel en su propio arsenal. Él no necesitaba una armería real porque confiaba en que el creador del valle ya había puesto las armas necesarias aquí en el suelo. Subir a Azeca y luego bajar al arroyo nos enseña que David combinaba la máxima espiritualidad con una observación aguda de la realidad física. Él sabía que Dios entrega la victoria, pero también sabía que él debía elegir la mejor piedra. Al descender desde el monte Azeca, debemos entender que lo que ocurrió aquí no fue solo una pelea, sino un choque cultural y de castas.
Goliat no solo despreciaba a David por ser joven, sino porque David no pertenecía a la aristocracia guerrera de la época. En el mundo antiguo, les cuento, la guerra era un asunto de nobles y profesionales que seguían códigos de honor muy estrictos. Cuando David apareció en escena cargando comida para sus hermanos, fue visto con desprecio incluso por su propia familia. Eliab, les recuerdo, su hermano mayor, lo acusó de tener un corazón malvado y de venir solo para ver la batalla, como si fuera un espectador curioso y no un protagonista. Pero lo más revelador ocurriría cuando Shaul intentó vestir a David con su propia armadura. Este es un punto clave que a menudo se malinterpreta y lo voy a explicar. El rey no solo le estaba dando protección a David, le estaba ofreciendo su estatus real. Si David vencía usando la armadura del rey, la victoria sería técnicamente de Shaul. Pero David, con una honestidad brutal que rompió con todo protocolo, se quitó el bronce y el casco. David sabía que no podía pelear con un rey si su esencia era la de un pastor. El rechazo de la armadura fue el primer acto de rebelión contra un sistema que confiaba más en el metal que en la unción. David entendía que para vencer a un gigante, que era el hombre del medio o representante legal de los filisteos, él debía presentarse como el representante legal del Dios de Israel, sin máscaras ni protecciones ajenas. La Biblia nos muestra el desprecio de Goliat al ver a David acercarse sin el equipo tradicional y cito: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Fíjense en el error fatal de Goliat. Él jugó por la apariencia. Para el gigante David era un insulto al protocolo militar. Goliat esperaba un campeón igual a él, alguien con quien pudiera chocar espadas y medir fuerzas de forma convencional. Al ver a un joven con un cayado de pastor, Goliat se sintió ofendido, pensando que Israel se estaba burlando de su grandeza. Pero ese desprecio fue su perdición. Mientras Goliat se centraba en el insulto de ver a un muchacho, David estaba calculando la trayectoria del proyectil. Él utilizó el idioma de la humildad y la sencillez para desarmar la soberbia de un sistema militar que se creía invencible. Él no vino a cumplir con las expectativas de los hombres, sino con el compromiso del Eterno, demostrando que un hombre con una identidad clara es más peligroso que un ejército entero con dudas. Ahora que estamos llegando al valle y para cerrar este recorrido que iniciamos en las alturas de Azeca, debemos seguir el rastro de lo que David hizo con el botín de su victoria, porque aquí se revela el verdadero carácter del futuro rey de Israel. La mayoría recuerda que David le cortó la cabeza del gigante, pero pocos se preguntan qué pasó con esa espada de bronce y hierro que representaba la tecnología más avanzada de los filisteos. David no la guardó en su casa como un trofeo personal, ni la fundió para hacer herramientas. Lo que hizo fue un acto de entrega total. La llevó al tabernáculo en Nob, entregándola al cuidado de los Kohanim, de los sacerdotes. David entendía que la victoria no le pertenecía a su brazo, sino al Eterno, y por eso el arma del enemigo debía estar consagrada en el lugar donde residía la presencia de Dios. Este detalle histórico es fascinante para mí, porque nos muestra que David, incluso en su momento de mayor gloria, no perdió la humildad de aquel pastor que cuidaba ovejas en las colinas de Betlehem, de Belén. Él sabía que esa espada era un testimonio mudo de que ninguna arma forjada contra el pueblo de Israel puede prosperar cuando Dios está en el asunto. Años después, cuando David huía de Shaul y no tenía armas para defenderse, regresó a Nob y el sacerdote Ahimelech le entregó esa misma espada. Es un círculo perfecto. Lo que tú entregas a Dios en gratitud, Dios te lo devuelve multiplicado en tu momento de mayor necesidad. La Biblia nos relata este encuentro y cito: el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna hay como ella, dámela. Esta frase de David, ninguna hay como ella, no se refiere solo a la calidad del metal, se refiere a la historia que esa espada estaba contando.
Era el recordatorio físico que un joven con una honda y 5 piedras lisas había derrotado al guerrero más letal de la época porque venía en el nombre del Dios de los ejércitos. Para nosotros hoy, parados en este mismo valle de Elá, el mismo terreno barroso que tanto dificultó a Goliat, tanto le facilitó a David, el mensaje es el mismo. David no solo cambió la historia de Israel aquí abajo, él establecería un modelo de liderazgo basado en la unción y la dependencia total de lo alto. Este acto de consagrar el trofeo en el tabernáculo definió lo que significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. Al fin del día, David no es recordado por la fuerza de su brazo, sino por la magnitud de su fe. Una fe que nacería en el anonimato del desierto y que se consagraría para siempre en estas colinas de Jerusalén. Y ahora, un regalito para ustedes. El fenómeno de Mei Amenujot, o las aguas tranquilas, a las cuales se refería el mismísimo David al escribir el Salmos 23, entre otros, que son estas mismas. Les quiero contar como regalo que estas son aguas que llegan luego de torrentes, que también son otro fenómeno que tienen un increíble mensaje. ¿Qué son las aguas tranquilas? Los torrentes en los desiertos de Judea o del Negev, que les mostré en varios videos, pueden ser trágicos, violentos. Ellos arrasan con todo, con una potencia increíble. Se llevan hasta vehículos, se llevaron incluso muchas vidas de personas que fueron traicionadas por esas aguas. El rey David, cuando escribió sobre los torrentes, conocía su potencia. Es más, los apodó en el Salmo 124 Maims Donim, o aguas arrogantes, incontrolables, como una fuerza destructiva. O cuando escribió, gracias a Dios, que no fuimos devorados por ellas, refiriéndose a las aguas de los torrentes. Así David hablaba de los torrentes, pero el mismo rey, que sabía que los torrentes pueden ser peligrosos, conocía también esta bendición que estamos viendo nosotros, las últimas aguas de los torrentes que llegan a todo el país. Y cito: Mizmor le David, Adonai roí lo ejaser, beneot deshe yirbitzeni, al mei menujot itnaaleni. ¿A qué se refería con esas aguas tranquilas? Les cuento. Durante 3 o 4 días, después de esas aguas arrasadoras de los torrentes, vemos este fenómeno que veía David. Esta fluidez de agua, sencilla, tranquila, pura, nada que ver con la potencia y la suciedad del torrente. Aguas para el pastoreo, aguas para las personas, que forman verdes en lugares inesperados, como dice el Salmos. Estas aguas son las que le dan vida a los desiertos y a toda la tierra de Israel. Entonces, aprovechemos y apliquemos esto a nuestras vidas, amigos. A veces se nos viene un torrente violento y potente que nos hace sentir que nos estamos ahogando, ¿verdad? Tenemos que saber que después de eso siempre vendrán estas mismas aguas que nos darán fuerza y vida. Aguas puras, limpias. Si les gustó entonces este regalo, este video, no se olviden de regalarme un me gusta, comentarlo y compartirlo con sus seres queridos. Y a continuación los invito a ver el video que hice la semana pasada, pero desde otro ángulo, el de Goliat. Este video que ven aquí es mi recomendación, vayan a verlo. Shalom.